20th Century Boys es otro de esos mangas de Naoki Urasawa que tristemente no tienen una adaptación animada, así como es uno de los mangas más famosos de este mangaka. La historia trata de Kenji y sus amigos, los cuales juraron defender la paz y la justicia en el mundo si ésta alguna vez llegase a verse en peligro. Para cuando crecen, se darán cuenta de que todas sus terribles predicciones sobre el futuro se van haciendo realidad, incluida la Nochevieja sangrienta del año 2000, la cual pondrá en jaque a todo el planeta. Hablemos primero de los personajes. 20th Century Boys tiene una amplia cantidad de ellos, y algo que me gusta es cómo la mayoría termina siendo parte integral de la obra de una u otra forma, aportando más allá de sus arcos de personajes, teniendo una caracterización adecuada al darle diferentes personalidades, características y tener una razón justificada para estar envueltos en el problema, y el manga del tiempo suficiente para conocerlos, ya sea a través de sus acciones o de flashbacks, teniendo un gran número de personajes memorables. No son personajes precisamente muy profundos, ni son para nada tridimensionales, o hay grandes dilemas morales pasando en su cabeza como en Monster o Pluto, pero para lo que son están bien y distan mucho de ser planos. También quiero destacar cómo algunos personajes tienen un impacto tan grande en otros que llegan a moldear sus personalidades de una manera positiva o negativa. Y ahora, si bien la mayoría de personajes tienen una caracterización y utilidad aceptable como mínimo, hay algunos personajes que ciertamente solo se caracterizan por pocas cosas, o que aparecen solo para mover la trama, como los niños que se encuentran con Ocho casi al final, o personajes como el padre Luciano que terminan por no aportar nada a la historia. Pero supongo que es lo que hay que pagar si es que se tiene un cast tan numeroso como el de 20th Century Boys. Pero en conjunto le doy mi aprobación al manga en este apartado. Me hubiera gustado quizás que se muestre otra faceta de los personajes más allá de la participación en el problema principal. Es algo que el manga hizo bien con personajes como Kenji por ejemplo, pero con Kana, que eventualmente tomaría el protagonismo, se pierde un poco. Nunca la ves preocuparse por otras cosas o estar enamorada o yo que sé. Es por eso que a veces simpatizaba más con personajes como Kyoko, que incluso siendo un comic relief, mostraba un comportamiento más humano. Algo que sí criticaré del manga es la existencia de muchos encuentros súper convenientes entre personajes, como Ocho encontrándose justo con el amigo de los vecinos de Kana en prisión, o ese amigo de Kenji que se va a América y justo se encuentra con la hermana de Kenji, por nombrar solo dos ejemplos de muchos. También se tiene el asunto de que Kana es prácticamente una Merisu que puede convencer a dos grupos de la mafia a hacer las paces o tener super suerte en juegos de azar, etcétera, etcétera. Ocho también tiene una fuerza descomunal, el dios vagabundo puede ver el futuro, todo eso hace que en muchas ocasiones uno tenga que quitar la credibilidad de lado y pasar a no pensar a profundidad muchas cosas, porque si no el manga perdería mucho de su magia. Por ejemplo, por muy influyente que pudiera llegar a ser amigo, me parece bastante salido de los cabellos que convence a todo el mundo de una invasión alienígena. Tal vez una de las cosas que menos puedo perdonar es que usaran el tropo de la amnesia en Kenji y lo mantuvieran alejado del manga por bastante tiempo, cosa que me pareció un error bastante grave. Pero luego en su mayoría estos eventos y características especiales de los personajes tienen cierta lógica simple detrás, no es tan random como podría parecer, lo cual se agradece. Algo que no le criticaré mucho es su planeación, ya que es de notar cómo el autor se las arregló para, entre tantas cosas sucediendo con tantos personajes y en diferentes líneas de tiempo, todo conecta y se entrelace de buena manera. Eventos que en un inicio podrían parecer nimiedades en la infancia, influirán en los personajes o serán parte del misterio en su adultez. No diría que es perfecto en esto, pero sí es más que destacable, aunque un problema que sí tengo con el manga es que entre tantas cosas, muchas veces los personajes perderán el tiempo en resolver asuntos un poco nimios, en vez de actuar de manera más activa en son de detener al villano. Y para el final ya se le estaba saliendo un poco de las manos con tantos planes uno encima de otro para atrapar a Amigo. Pero bueno, 20th Century Boys está hecha para ser lo más cool e increíble posible. Esto justifica hasta cierto punto varias conveniencias que están puestas a posta precisamente para esto, sumado a las referencias a muchos mangas clásicos, la actitud badass de muchos de sus personajes, como Kenji o Ocho, también está la glorificación del ROT, y cómo cada vez los eventos se van convirtiendo más y más grandes a partir de un simple juego de niños. Todo esto refuerza mi punto de que esta historia nunca buscó ser profunda o intelectual, y en su lugar es bastante modesta al no profundizar en estos temas. ¿Hay elementos y temas que se pueden equiparar a asuntos políticos de la vida real y de conspiración? Sí, como un culto a la personalidad o grupos pequeños controlando y mintiendo a las masas, como ellos a los que no puedo mencionar porque YouTube me tumba el canal. Pero estos elementos no están puestos para que reflexiones mucho a partir de ello, sino para sumar a esa aura misteriosa e intrigante y para reforzar lo grande y turbio que es el problema en la que están metidos los personajes y lo intimidante y poderoso que puede llegar a ser el villano. Y sí que lo logra el manga. Y hablando de Amigo, no puedo dejar de pensar lo tonto que es la justificación de todo el asunto si tenemos en cuenta las consecuencias a nivel mundial que causó. Y esto sí es un punto negativo también.
Si hablamos de cómo influyen los eventos de la historia en nuestro mundo, ya que eso es un escenario mundano, me gusta que el autor llegase a mostrar los efectos que tiene esto a nivel global, mostrándonos cómo terminan inmiscuyéndose desde la política nacional japonesa, grupos de mafia y hasta el mismísimo Vaticano. En otras obras podría aparecer un robot gigante en medio de la ciudad y los políticos nunca aparecerían. También tenemos todas las cartas en el asunto que toma la organización de Amigo para salirse con la suya, creando un campo de lavado mental para gente que cuestiona la verdad oficial de los hechos o cómo logran afectar la educación de los jóvenes. Otra cosa que me gusta del manga de Urasawa es cómo cada vez el misterio es revelado de manera paulatina y con cada avance más y más información es revelada, lo que da paso a una lectura amena y a un misterio bien construido. Aunque hay muchos momentos, como dije antes, que se pueden quedar estancados o ser reiterativos con asuntos que no lo ameritan. Por otra parte tenemos un manga que cambia de época en varias ocasiones. No solo esto no se vuelve confuso, sino que los personajes continúan actuando como ellos mismos, con sus ligeros cambios entendibles como ser algo más sensatos, pero sus personalidades son fieles y acordes a como eran antes de crecer. Pero si hablamos de cambios de épocas, todo este asunto de la máquina que te manda una simulación del pasado, sí terminó siendo una conveniencia argumental muy grande, incluso para estándares de este manga. Pasando al dibujo de Naoki Urasawa, es muy bueno, los personajes tienen rostros y proporciones realistas, pero no al punto del hiperrealismo y conservan ese aire caricaturesco. Así también veremos diferentes diseños, rostros para cada personaje, los fondos están bien trabajados y en general es bastante pulido al punto que no habrá bajones de calidad en dibujo, lo que ayuda a que toda esta atmósfera que se va construyendo funcione mejor. Por cierto, también hay una secuela llamada 21st Century Boys, pero ya que es una continuación exactamente donde acaba la anterior y es cortísima, no veo la necesidad de separarlas y las considero como una sola historia. En conclusión, 20th Century Boys es un buen manga. Tiene sus fallos, tiene sus conveniencias, algunas que puedo justificar, otras que no, pero los aciertos me parecen más y de mayor peso. Nunca sentí como que la historia quisiera ser profunda, y por eso no la condenaré tanto en sus conveniencias como ya dije. Recomiendo ampliamente su lectura, así como los demás trabajos de Urasawa, como Monster, Pluto, etc. Sin más, le doy un 7 de 10. Espero que algún día Japón se digne en darle una versión animada a este gran manga. Se despide Agente. Utalala, sudalala.